minutos. Bueno, pues aquí están como cada miércoles Kenia López Rabadán, diputada del PAN, Arturo Dávila, diputado de Morena. Bienvenidos, buenos días a los dos. Y saludos a Gibran. Gibran que anda ya por el periférico. Ay, mi vida, lo siento, es que se quedó atorado en el tráfico. ¿Qué tráfico? Bueno, ya sé que es como un cliché decir el tráfico de la Ciudad de México y la contaminación, pero qué barbaridad estos días. Así que les agradezco doble que hayan llegado puntuales y tan guapos, porque hoy tienen sesión, me decías, Kenia. Sí, efectivamente, buenos días a tu auditorio, querida Azucena. Hoy tenemos sesión, hoy va a, digamos, a pasar esta reforma a las comunidades indígenas y también hoy se da publicidad, lamentablemente diría yo, a una reforma adicional que tiene que ver con la Guardia Nacional y estamos en medio de todo el litigio a propósito de ya la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la lamentable y diría yo tóxica reforma al Poder Judicial. Estamos en este momento en tiempo, digamos, para que haya varias formas en las que los mexicanos se puedan defender de esto que a todas luces pues va a dañar a México y va a dañar la certeza de legalidad para las y los mexicanos. Hay varias figuras, digamos, se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos, en fin. Ayer nos lo decía Noemí. Decirle a México, estamos por supuesto en la lucha, estamos en la resistencia, hay que hacer una defensa puntual ante pues yo diría exceso de poder que hoy tiene el régimen en turno de Morena y del partido oficial, bueno, pues a defender los derechos de los mexicanos. A ver, ¿qué dices, Arturo? Pues primero, buenos días. Buenos días, bienvenida. La diputada López, me da mucho gusto verla el día de hoy. Y decir, bueno, primero, hoy es un día muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente vamos a aprobar la reforma constitucional para darles más derechos a los pueblos originarios. Se le olvidó a la diputada López hablar de los afrodescendientes. Siempre se les ha olvidado, son clasistas, son personas que hoy vienen a hablar de la reforma judicial y no se dan cuenta del suceso histórico que está pasando hoy en el Congreso. Ayer me dijeron los coordinadores de PAN y de PRI, con MC pues no pude establecer comunicación, que van a votar a favor de esta reforma. Pues ojalá, pero la diputada López llegó hoy diciendo, bueno, vamos hoy a ir ahí a sesión a atender a los pueblos originarios, ¿no? A los que nunca les han hecho historia y a los que los gobiernos neoliberales olvidaron. Yo vengo hoy muy contento porque, fíjate, yo he mencionado en varios debates que ellos, los conservadores, ¿no?, están en el basurero de la historia. Y ahora que viene esta narrativa mediática en donde sacan a sus ideólogos verdaderos, por ejemplo, a Ernesto Zedillo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué digo ideólogo verdadero? Porque Ernesto Zedillo fue el refundador de Acción Nacional como PRIAN. Es quien le entrega el gobierno a Vicente Fox y entonces con eso matan a Manuel Gómez Morín los panistas y se vuelven los prianistas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen, no? Ya me imagino a Marco Cortés ahí sentado, seguramente con la diputada López y con Romero, diciendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Saquemos a uno de nuestros grandes ideólogos, a Ernesto Zedillo, ¿no? Y entonces, espérame, déjame acabar, sacan ni más ni menos, es que para que se lleve hilo. al personaje, ¿no?, que eliminó las pensiones, al personaje que reprimió en Acteal, al personaje que expulsó ministros, al personaje que generó la deuda más importante que ha tenido nuestro país, al del error de diciembre, al que privatizó los trenes de pasajeros diciendo que íbamos a tener trenes de primera. Es más, al personaje que nos dejó una deuda de hasta el año 2070. Y recuerdo también al personaje que elevó el impuesto al valor agregado en un 15% en ese momento y que fue muy famosa esa Roque señal de Humberto Roque Villanueva, ¿no?, en donde hacían un símil de lo que le hacían a la gente. Entonces, la diputada López hoy debe estar muy contenta porque sus principios refundacionales, ¿no?, prianistas, ¿no?, la colocan hoy sacando a uno de sus grandes ideólogos. A ver, ¿que algo en defensa de Ernesto Zedillo o no, Kenia? No, bueno, a ver, sin lugar a dudas, la diferencia entre este gobierno al que me parece que pues le gusta al diputado que le digan narcomorena, se ve que le gusta y bueno, pues hay que repetirlo. Oye, ¿qué tal la carta de Genaro García Luna? Bueno, es que ese es otro tema, pero medio de esto que está pasando, en donde hay un abuso de poder, porque ese es el problema, Azucena.
no solamente es la soberbia, no solamente es el abuso del lenguaje, es la ofensa, es, digamos, este poder excesivo que tienen, que además bueno, está de los cargado. Dos lados, Está Digo, cargado el bellaco y esas cosas también salieron del PAN. Yo siempre me he referido a mis compañeros con respeto. Yo soy una mujer parlamentaria de carrera que tengo, pues digamos, muchísimo reconocimiento a la integridad de las demás personas. Y lo primero que te diría es que sí, efectivamente, en esta semana, lamentablemente, se le va a dar publicidad a esta reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena. Pero antes, ¿de dónde salió Zedillo, Digo, a mí me sorprendió me parece que salió de la necesidad, y lo dijo él, de hacer valer una voz que para mucha gente... de manera autónoma, no lo consultó con nadie. Lo reconocen como un ideólogo, no sé si tú lo reconozcas como un ideólogo. Para mí yo es sí el creo que gran es ideólogo de un ustedes. presidente que, a diferencia de López Obrador, por ejemplo, respetó a la oposición. Después de su administración... Pues ya no se supo nada de él. Sí, pero sí hubo democracia... Tuvo la posibilidad real de que hubiera... Eso se le reconoce a Zedillo, ¿no? Por supuesto, pues, históricamente. Reitero, es el fundador del PRI. Es un hecho que permitió, como un hombre estadista, que hubiera elecciones libres. La diferencia con este gobierno, con López Obrador, es que salió peor que López Portillo. Hay un exceso de poder, hay un exceso de abuso de autoridad, y bueno, pues hoy estamos ante unas elecciones en donde el presidente no solamente mete las manos y mete la boca, porque desde las mañaneras todos los días ocupaba ese gran micrófono para echar agua a su molino, sino además pues tiene hoy lamentablemente regalados, porque esa es la verdad, o a lo mejor a través de amenazas o de dinero, hoy tiene una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que va lamentablemente a hacer que esta semana se publique esta modificación a la Guardia Nacional, que en estricto sentido va a ser brutal para este país, porque va a militarizar a México con una política pública que tiene ya 5 años y que no ha pacificado a México. Van con todo, la Guardia Nacional, incluido Yunes. A ver, bueno, en el Senado, pues. Yo creo que es claro que necesitamos seguir mejorando el sistema de seguridad público de nuestro país, y me parece que las modificaciones al artículo 2 de la Constitución tienen que ver con 2 elementos fundamentales. El primero es dotar de capacidades de investigación a la Guardia Nacional. Nos hemos quejado muchas veces que los ministerios públicos no llegan quizás a integrar las carpetas de una forma correcta, porque la policía investigadora no tiene esas facultades. Y eso me parece algo muy importante y un gran avance. El segundo gran avance me parece que es incorporar también a la Guardia Nacional como un cuerpo con mandos civiles que se van a someter al Pleno del Senado para su elección, pero también, ¿no?, con una doctrina militar. Y te voy a dar una analogía que me parece prudente utilizar en esta mesa. Fíjate, cuando tú escuchas de médicos militares, no escuchas más que cosas buenas. Tienen una doctrina militar, pasan por un sistema militar, tienen un sistema escalafonado militar, pero cuando te opera un cirujano, médico militar al corazón, no es un soldado el que está atrás con un rifle operándote, es una persona que está perfectamente bien capacitada. La Guardia Nacional tendrá elementos para poder atender temas de seguridad pública, con precaución en el sistema de derechos humanos contemplados en la reforma constitucional, y buscando seguir mejorando la seguridad de nuestro país, porque la diputada López, lo que nunca dice en su narrativa esta, que piensa que por más que la diga se va a convertir en realidad, es que hubo disminución en delitos del fuero común de forma significativa, en los secuestros, por supuesto, en el robo a casa habitación, en el robo a transporte público. Es más, ¿no? Obvio no. Es más, en los homicidios dolosos, que son delitos del fuero común, que son los que más andan ellos sacando por todos lados, hay una tendencia a la baja. 194,000. Se les olvida, pero hay una tendencia a la baja, hay un porcentaje que supera ya el 17% de tendencia a la baja. Y todos sabemos cómo funcionan los fenómenos, bueno, por lo menos los que estudiamos seguridad nacional. Aguanten.